Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes? Espero se encuentren bien. Bueno, nos vamos acercando a la presenciabilidad. Si Dios lo permite, próximo mes nos podremos encontrar en el salón. Pero bueno, entre tanto seguimos con este medio. Hoy vamos a considerar un milagro maravilloso que realizara el Señor Jesús en la vida de un hombre ciego de nacimiento. Vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Ahí encontramos la historia de este hombre que vio al Señor al pasar. Al pasar, dice el versículo 1, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo el Señor Jesús. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Eso es lo que significa Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Bueno, hasta acá el milagro. Afirmó el Señor ser la luz del mundo. Ya lo había dicho en el capítulo 8, en el verso 12, y lo vuelve a repetir. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y como luz, la luz alumbra la tiniebla. Y allí se produce este milagro. Este milagro maravilloso, un hombre ciego de nacimiento. Siempre pienso que habrá sentido esa persona luego de lavarse los ojos, descubrir lo que para nosotros es totalmente natural, gracias a Dios por la vista. Es un don maravilloso y no siempre damos gracias por esto, ya damos por sentado, ¿no? que lo tenemos y lo disfrutamos, pero una persona que no conoce las formas, no conoce los colores, no conoce absolutamente nada. En esa época la condición lo llevaba a tener que mendigar, no había otra forma de subsistencia. Y al pasar el Señor Jesucristo, los discípulos le preguntan lo que es muy lógico a veces en el corazón del hombre, y aún en la ley estaba enseñado, que a menudo las enfermedades eran el resultado del pecado. Y si bien algunas enfermedades son el resultado del pecado, es así, hay otras que no. Y esta es una de ellas. Dijo: esta no pecó ni él ni los padres, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de esta persona. Así que tomó saliva en el barro, hizo lodo con ellos, le untó los ojos y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, que significa enviado, un estanque que estaba ahí cerca. Bueno, qué situación, que habrá pensado el ciego, ¿no? Vine para que me cunen y me ensucia los ojos con barro. No sé qué hubiese pensado vos. Yo te confieso con sencillez, con temor de Dios, que muchas veces el obrar de Dios me desconcierta. Y no me gusta porque soy una persona que quisiera tenerlo todo controlado, pero no se puede por nuestra condición humana tan limitada. Pero son casos dichos con reverencia, como cuando Dios se sale del molde, ¿no? De lo que está establecido. Tendría que haberle dicho: bueno, recuperar la vista, como le dijo a Bartimeo, y ya está. Sin embargo, acá usa otro método: saliva, barro, hace lodo, le ensucia los ojos. A lo mejor alguno se hubiese enojado, hubiese dicho: para esto vine, se está burlando de mi ceguera, tantas cosas. Sin embargo, aquel corazón que está inclinado a Dios no ve un impedimento en estas cosas. Hermano, no comprender nosotros el obrar de Dios no tiene que ser un impedimento para nuestra fe. Dios no nos llamó a nosotros a entender, nos llamó a confiar. A veces entendemos lo que Dios hace, pero muchas veces no lo podemos entender. Y no se espera, hermano, que nosotros entendamos. Le decía el Señor a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Le estaba lavando los pies, pero lo vas a entender después. Así que Dios nos dé el corazón sencillo de este ciego que no se puso a hacer todos estos planteos. Si hubiese quedado con los ojos llenos de barro, ¿no? Hubiese muerto así. No,
Esta persona sencillamente obedeció, fue al estanque, se lavó los ojos y recobró la vista. Yo entiendo que será como nacer de nuevo. La sorpresa, se habrá quedado mirando. Dice, ¿mirando qué? Nosotros miramos todo el tiempo, sí, pero él no lo vio nunca. Los colores, la forma, el cielo, el sol. Bueno, lo que estamos acostumbrados a ver, que él no está acostumbrado a ver. Así que volvió con este milagro. Volvió viendo. Y ahí empezaron las discusiones, ¿no? Más adelante en el texto dice que algunos decían, me parece que es él. Otros decían, a él se parece. Y él decía, no, soy yo. Soy el que mendigaba. Hoy tenía esto. Qué alegría tendría esta persona. Que vuelvo a decir, no encontró ponerse a pensar, ponerse a razonar. Y hermano, te repito, porque somos todos nosotros muy dados a querer entender. Señor, lo vas a hacer, pero me lo tenés que explicar. Y no es así, hermano. Dios lo va a hacer, no siempre lo va a explicar, para que la fe sobreviva. Y el justo por la fe vive. Y el hombre piadoso y la mujer piadosa no precisa explicaciones. Lo único que precisa es saber que es del Señor. Si es del Señor, suficiente. Será con barros, será como Él quiera. A otros lo hará con la palabra, pero bueno. Así que la sencillez de corazón trae, hermano, el milagro. No temas, cree solamente, le dijo el Señor Jesús una vez a un padre que venía atormentado por la salud de su hijo. No temas, cree solamente. Y este hombre le creyó, fue al estanque, lo habrán llevado de los brazos hacia el estanque. Lo cierto es que volvió viendo. Y dice, bueno, qué alegría, qué alegría que habrá habido ese día en Israel. Y lamentablemente no, porque después se registran un montón de situaciones. En vez de alegrarse con la alegría de este hombre, empieza el cómo y por qué, y quién, y cómo, y un montón de cosas más. Algunos dijeron, me parece que es él, y él dijo, soy yo. Entonces se lo llevaron a los fariseos. Y los fariseos ahí empiezan con la cantidad de preguntas. En el verso 13 del capítulo 9, le dice, llevaron a los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo encima. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Listo. Y esto se repite, después lo van a buscar a los padres. Lo van a buscar a los padres, no le alcanza la explicación. Y los padres, como había amenaza de que si decían que el Señor realmente era de Dios, los echaban de la sinagoga. Dijeron, el muchacho es grande, pregúntenle a él. No contentos con eso, lo fueron a buscar de vuelta al que había sido ciego. Y otra vez, decinos de vuelta. Y él les empezó a explicar con sencillez lo que había vivido. Yo pensaba, qué terrible enfermedad la ceguera espiritual, ¿no? Qué terrible enfermedad la ceguera. Es muy limitante. Yo realmente admiro personas ciegas que se desenvuelven, que llevan la vida adelante. Igual, realmente no sé cómo haría. Es un bien tan preciado, hermano. Te invito a que hoy le des gracias a Dios de que los ojos te funcionan. Yo lo voy a hacer también por los míos. Pero qué terrible la ceguera espiritual. Tener ojos y no ver. ¿No ver qué? No ver la realidad de Dios. No ver la obra de Dios. No ver la mano de Dios en esto. Ellos lo único que vieron que era día sábado. Y esa es la religión. La religión son una cantidad de preceptos. Y si te saliste de ahí, bueno, no. Si no entra en esos cánones que los seres humanos hemos determinado en cada religión, así, el resultado es la expulsión. Dice el versículo 34 finalmente, que después de indagar una y otra vez, lo expulsaron. Listo. Qué dureza. En otra ocasión el Señor había sanado a una persona, había agarrado el lecho y se lo llevaba sobre el hombro. También fue día de reposo. Y en vez de decirle que después de 38 años caminaba, estaba al lado de un estanque, le dijeron, no te es lícito llevar la cama en el día de reposo.
cuánta dureza de corazón. Cuando yo era muy jovencito, mi papá nos enseñaba algunas cosas contándonos cuentos. Nos contaba cuentos en la sobremesa y con eso nos enseñaba cosas. Dice que una vez había entrado un parroquiano, ¿no?, a esos famosos boliches donde se iba a tomar algo, el bar. Bueno, ahora todo cambia mucho, ¿no? El boliche no es un lugar de baile. La esquina, miren si era viejo, ¿no? Tenía almacén y lugar para que los parroquianos tomen una copa. Y este hombre entró y pidió que le sirvan algo fuerte, bien fuerte, una bebida bien fuerte. Entonces le empezaron a mezclar un montón de bebidas en el vaso. Y había mucha gente allí sentada, ¿no?, pasando el rato, esos parroquianos. Y este hombre se tomó la bebida, le empezó a salir humo por las orejas, se subió al mostrador, empezó a correr por el mostrador, empezó a correr por las estanterías a una velocidad terrible, prácticamente en el aire, se colgó del ventilador de techo y enfiló hacia la salida como un cohete. Y un parroquiano ahí lo miró al otro y le dice: ¿y qué me cuenta? Se fue sin pagar, le dijo el otro. Se puede ser tan necio, ¿no? Otro hubiese dicho: ¿qué habrá tomado este hombre? Qué maravilla todo lo que es los saltos en el aire. No, se fue sin pagar. Esto es la religión. La religión es ciega. Es una cantidad de sí y de no. Y si no entra ahí, bueno, no importa. Y así fue que lo expulsaron. Listo, afuera. Esa es la solución que ellos tenían. Por eso, ¿cómo necesitamos que Dios nos guarde de la ceguera espiritual? Hermano, la ceguera espiritual es fruto de la cardioesclerosis. ¿Qué es la cardioesclerosis? La dureza de corazón. Cardio, corazón, esclerosis, dureza. La dureza de corazón. Estos hombres religiosos estaban endurecidos. ¿Y por qué se endurece el corazón? El corazón se endurece por el pecado. Así como las arterias se endurecen por el exceso de grasas y tantas cosas más, así el pecado hace al corazón espiritual, lo endurece. Lo endurece. Y cuando el corazón se endurece, se hace de piedra, no siente, no percibe y afecta a la vista. No ve. No que no necesita anteojos. Vuelvo a repetir, no ve el mundo espiritual. No ve lo que Dios está haciendo. No se goza con lo que Dios se goza. Cualquiera tendría que haberse alegrado con ese hombre que después de 38 años se lleva la cama al hombro y sin embargo, ¿saben qué notaron? Que era día de reposo y no le era lícito llevar la cama. ¿Cómo se puede ser tan ciego? Si este hombre ciego de nacimiento tenía un drama, más en esa época, que vuelvo a decir, lo que esperaba era la mendicidad, no había ningún tipo de asistencia social, ¿cuánto peor es la ceguera espiritual? Yo le tengo terror. La palabra de Dios cuenta la historia del sacerdote Elí, un hombre que fue sacerdote en los tiempos de Samuel. Sus hijos ministraban en el santuario, y en 1 Samuel encontramos la historia, y dice que ya sus ojos se habían oscurecido, ya no veía, sus ojos se habían oscurecido. Y este es el riesgo que corremos los cristianos, que se nos endurezca el corazón por el trato habitual con el pecado, habituarnos al pecado. Así nos dirían los médicos: bueno, cuidado con las grasas, cómo te dieron los triglicéridos, todo. ¿Por qué? Porque, bueno, las arterias, ¿no? Todo eso se va endureciendo y empiezan problemas. Y muchas veces afectan a la vista. Es la vista uno de los problemas también de la diabetes, ¿no? La glucosa en sangre, que termina afectando los riñones, la vista. Bueno, hermano, el pecado endurece el corazón. Pero no el cardio, es el músculo, endurece el alma. Y perdemos la vista. Y nos transformamos en religiosos. Martes, viernes, jueves, este día, Dios puede ir de acá hasta acá. ¿Por qué? Acá figura así. Dios no puede salir de acá. Como si nos tuviese que pedir permiso, ¿no? Esto le pasó al pueblo que conoció el profeta Ezequiel. Es un pueblo que necesitaba un cardioinjerto. Y Dios le dijo: yo les voy a dar un corazón de carne, en lugar del corazón de piedra que tienen, para que puedan guardar mis preceptos, mis mandamientos. No, esto no se arreglaba con un bypass, el famoso bypass que inventó
nuestro querido Favaloro, el doctor. No, esto necesita un trasplante de corazón, como aquel que hizo Barnard, el famoso cirujano, ya por los años 70. Esto es lo que necesita el ser humano que no tiene a Cristo, un corazón nuevo, porque el que tiene no puede ver las cosas de Dios. Las cosas de Dios se disciernan espiritualmente, dice la Biblia. Por lo tanto, la persona que no tiene un corazón dado por Dios no puede entender la vida espiritual, como el ciego no puede entender los colores. A este hombre, por más que le explicasen los colores, no lo puede entender, es ciego. Y vivimos en un mundo donde ciegos guían ciegos. En nuestra sociedad, ciegos guían ciegos. Y el Señor Jesús decía, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Eso es lo que le espera. Entonces vivimos en un mundo, en una sociedad de ciegos espirituales. No pueden ver las cosas que son de Dios. Yo lo viví en carne propia, ¿no? Cuando no era del Señor. Y convertido a Cristo empecé a ver una cantidad de cosas. La creación la vi de otra manera. Empecé a descubrir cosas y a entender cosas del mundo espiritual. Hermano, cuando el corazón ya dejó de sentir, cuando lo que nos quedan son unas cuantas reglas y nada más, un Dios totalmente limitado que puede hacer lo que yo entiendo que yo puedo hacer, no mucho más. No me gusta que me vengan con cosas raras, y lo digo con todo respeto y toda reverencia, hermano. Dios es especialista en cosas raras. Hace muchas cosas raras. La Virgen tuvo un hijo, Sara siendo estéril tuvo un hijo. Y uno diría, pero no puede ser, porque tiene 90 años y es estéril. Hermano, Dios está más allá de la física, de la química, de todo, porque Él es el autor de todas las leyes que rigen el mundo de los hombres, material y espiritual. La ceguera espiritual. Lo interpelaron duramente a este hombre de vuelta, pobre hombre, no le dejaban disfrutar el milagro, ¿no? No haría 15 minutos que estaba viendo, estaría absorto todavía mirando las cosas, y lo único que vieron unos barbudos que le preguntaban y los amarreaban, pero es pecador, este hombre debe ser pecador, no es pecador, y él le dijo en el verso 25, miren, 25, miren, si es pecador o no, yo no lo sé. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Este es un pasaje que hemos citado infinidad de veces los hijos de Dios. Muchas veces damos razón de la fe ante otras personas y nos hacen preguntas las personas, ¿no? Y en muchas preguntas, por la gracia de Dios, tenemos las respuestas y algunas otras no. La Biblia dice las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Hay cosas que Dios nos ha permitido saber, pero otras no. Y este milagro que se produce cuando recibimos a Cristo, cuando el Señor carga nuestro pecado, quita nuestra culpa y recibimos la luz espiritual, esta ya la tenemos. Pero lo otro, que nos permite comprender el mundo espiritual. Decía Marcos Vidal, no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. No sé cómo. Ningún creyente sabe explicar cómo. No sé cómo. No sé cómo es que se fijó en mí. Habría tantos así con estos problemas. Sin embargo, el Señor miró a este hombre, así como a otros, ¿no? Por distintos milagros de sanidad, y le permitió vivir esta experiencia. Y a veces nos preguntan muchas cosas. Yo les suelo decir a las personas, mire, no se puede demostrar científicamente la existencia de Dios. No se puede demostrar científicamente un hecho repetido bajo un microscopio. Pero la evidencia acerca de su existencia es abrumadora. Hace falta más fe para ser ateo que para ser creyente, totalmente. Pero contra un corazón endurecido, no hay argumento que valga. Por más que uno se lo explique, y yo conozco personas a las cuales les vengo explicando y predicando hace tantísimos años. Es un problema del corazón. Por eso ya finalmente tomé el consejo que en una ocasión le diera don Mario Mulchi a un querido hermano, Alberto Benmaor, que siendo de familia judía y su esposa cristiana, le habían predicado por muchos años, ¿no? Entonces en una ocasión que venía don Mario Mulchi, tan querido, tan recordado,
Bueno, hicieron un encuentro, porque este hombre leía las escrituras del Antiguo Testamento, este hermano Alberto, ¿no? Pastor en Floresta, y muchos ya le habían hablado, y él preguntaba, y él cuenta que Mario, en vez de empezar a explicarle y discutirle, lo único que le dijo es: pídale a Dios que le dé luz. Pídale a Dios que le dé luz. Si no, es como explicarle los colores al ciego. Pero mira, esto es rojo, no lo vio nunca. Pero mira, no entendés que no ve, no ve. Es un problema de ceguera. No puede ver el mundo espiritual, necesita luz de Dios. Así que Alberto tomó el consejo y le pidió sinceramente al Señor que le diese luz. Y Dios, que es rico en misericordia, le dio luz. Y cuando le dio luz, él pudo comprender. Así como le dio luz a estos ojos de este ciego de nacimiento, vaya a saber si estarían los ojos, estarían las cuencas vacías. No sé, no lo dice la Biblia. Era ciego de nacimiento. Y ahí es el milagro. El Señor le devolvió la luz de la visión física. Alberto le dio la luz para comprender la vida espiritual, el hecho espiritual. Pero hermano, la vista es un don preciado, que la cuidamos muchísimo, ¿no? Le ponemos anteojos, nos cuidamos los ojos. Pero que el Señor nos bendiga para cuidar mucho, 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 que nuestro corazón no se llene de grasa a causa del pecado. Vivimos en una sociedad que dice el texto que el pecado nos asedia, nos rodea. Y a veces comemos un poco más de grasa, y no me refiero a la comida, me refiero al pecado, que está tan aceptado. El pecado es el mismo de siempre, lo que pasa es que hoy está aceptado como nunca. Ese es el problema. Y la accesibilidad al pecado es mucho más grande ahora que antes. Y es muy difícil vivir en medio de todo esto y no salpicarnos. Y que eso no nos vayamos habituando. Creo que algunas cosas ya nos hemos habituado, no nos causan sorpresa. Hay cosas que nosotros vemos en nuestros días que si mis padres las hubiesen visto, o aquellos ingleses que trajeron el Evangelio acá a Argentina hubiesen visto las cosas que nosotros hoy estamos viendo y que se están tildando como normales por el código de la sociedad, yo creo que esos hermanos volverían a morir. Se escandalizarían de una forma terrible. A veces leo alguna biografía de algún hermano, alguna hermana de un siglo, 2 siglos atrás, de la Escocia del Avivamiento, y yo cuando leo y veo esas vidas y miro la mía, digo, al lado de este hombre soy un filisteo. No, me parece que cómo se ha devaluado tanto nuestro cristianismo, convivimos con el pecado, ya no nos llama la atención, y ese es el problema. Entonces ya lo empezamos a aceptar de alguna forma en nuestra vida, el trato con él, y se va mezclando de a poco, y entonces lógico, el corazón se empieza a llenar de grasa, el corazón espiritual, empieza el proceso de cardioesclerosis, que afecta a la vista espiritual. Y hermanos queridos, es un riesgo que corremos absolutamente todos los hijos de Dios. Perder la visión espiritual. Por el contrario, se dice de Moisés que murió a los 120 años. Nunca se oscurecieron sus ojos y nunca disminuyó su vigor. Nunca se oscurecieron sus ojos. Con los años se empieza a perder la vista, es natural, ¿no? Pero este hombre de Dios, 120 años, dice, nunca se oscurecieron sus ojos. Pero yo pensaba, sobre todo, lo que seguramente no se le oscureció es la visión espiritual. Hermanos, si hay algo que deseo para mi vida fervientemente, es no oscurecerme. Porque cuando los creyentes nos oscurecemos, hacemos cosas dignas y propias de los que no conocen a Dios. La diferencia a menudo queda en una confesión de fe hueca, vacía. Algunas costumbres, nada más. No sentimos, nuestro corazón no siente lo que Dios siente. Nuestros ojos no miran lo que Él mira. El Señor vio la multitud, ¿y cómo la vio? Como ovejas que no tenían pastor. Los discípulos vieron la multitud, igual que el Señor. ¿Cómo lo vieron? Como un problema. Entonces le dijeron al Señor, allá en aquella alimentación, ¿no?, de los 5.000, Señor, ya es tarde, el lugar es desierto.
Mandalo que se vayan a comprar algo. Qué visiones tan distintas, ¿no? El Señor los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué significa? Los vio en un gran problema, en una gran necesidad. ¿Y cómo lo vieron los discípulos? Como un gran problema para ellos. Despedilos, que se vayan a comprar algo por ahí. En una ocasión el Señor sana a otro ciego. Entonces, después de tocar también sus ojos, le dice, bueno, ¿cómo es que ves? Y él dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Entonces dice el relato bíblico que volvió a tocar sus ojos. Entonces los vio claramente. Bueno, hermano mío, que este hecho milagroso, tan lindo, de Juan 9, con ese texto que vamos a repetir que tenemos con Cristo, hay muchas cosas que no sé, lo que sé que antes no veía y ahora veo, no sé cómo, pero sé que soy distinto, como decía Marcos Vidal, no sé cómo, pero él me transformó, y lo vamos a disfrutar, no lo entendemos, pero lo disfrutamos, no sé bien cómo fue, pero Dios lo hizo. Y que el Señor nos guarde, hermano, de lo otro. A lo mejor necesitamos un nuevo toque, una visita al oculista divino, ¿no? El Señor le decía a la iglesia de la Odisea, que había perdido la vista también, unge tus ojos con colirio para que veas. En la Odisea se fabricaba el colirio para los ojos, era parte de la industria farmacéutica, tenía una industria farmacéutica importante en la Odisea, y se fabricaba un colirio muy preciado. Sin embargo, a ellos que eran los fabricantes del colirio, el Señor les habla del colirio espiritual y les dice, unge tus ojos con colirio de Dios, no el que fabrican ustedes, para que veas. Y ropa, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermano, a lo mejor no sé cómo estás viendo, cómo está tu vista espiritual. Si todo lo ves del mismo color, hay un problema. Si lo que te quedó solamente una rutina, hay un problema. Si ya no ves los colores, la letra chica, hay un problema cuando vamos al oculista. Yo te animo a que te hagas un autoexamen. La palabra de Dios dice, examínense a ustedes mismos. Examinarnos. Y si hace falta, hermano, que el Señor trabaje en el corazón, si no equivoco la cita, es Ezequiel capítulo 19, la promesa del corazón de carne en lugar del corazón de piedra. A lo mejor tengas que decirle, Señor, mi corazón se endureció. Comí grasa de este mundo y mi vista se estropeó. No veo como vos ves, no siento como vos sentís. La gente me molesta. Los que para vos son una oportunidad, para mí son un problema. Si es así, hermano, pedirle al Señor que trabaje en tu vista. Finalmente, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, las cosas que el Señor decía, versículo 40, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Como diciendo, ¿está diciendo esto por nosotros? El Señor les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué serio, ¿no? Si fuesen ciegos, bueno, está bien, no tendrían pecado. No lo vio, nadie lo puede señalar al ciego porque se llevó por delante alguna cosa que estaba en la vereda. En tal caso, la culpa será el que dejó en la vereda, en la senda donde puede pasar una persona no vidente. Ahora, cuando nosotros decimos ver y hacemos cosas de ciegos, hermano, ahí estamos en problema, ¿no? Ellos dijeron, nosotros vemos, ustedes nos ven. Y a ellos fue que le dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Hermano querido, el Señor te bendiga mucho, me bendiga mucho a mí. Me encantaría conservar la vista como Moisés hasta el último día. No solamente esta, ¿no? Que con algún anteojo se arregla. Me preocupa mucho la otra. Que se hayan oscurecido mis ojos y ya no mire como Dios mira. Y que encima diga, a ver, no, yo veo, yo sé. Y que el Señor me diga, vos no sabes nada. Vos sos un pobre, un ciego, un miserable, un desnudo. Así le dijo a la Odisea. Comprá colirio del mío para que veas. Querido Señor, te bendiga muchísimo. Dios mediante nos encontraremos presencialmente allá por mediados de septiembre. Hasta ese momento, si Dios lo permite, el Señor esté con ustedes.